hermanos que comparten la posición que yo voy a predicar en esta mañana. Y sé que hay otras congregaciones que quizás pueden que no compartan lo que yo voy a predicar en esta mañana. No por eso dejamos de ser hermanos, no por eso dejamos de creer en el mismo Dios, no por eso uno es menos que otro, ni otro es más que otro. Ahora, ¿por qué yo he sentido predicar este mensaje en esta mañana? Y yo les voy a explicar el porqué. La iglesia necesita estar preparada. La iglesia necesita estar preparada para las manifestaciones sobrenaturales. Y yo les voy a explicar por qué razón. Porque puede que haya personas que no entiendan lo sobrenatural y producto de eso se van de una congregación pensando que en esa congregación no está Dios, sino está el diablo. Y eso es algo bien triste. A mí eso me duele muchísimo. Cuando yo escucho de personas que dicen no voy a esa congregación porque allí se hablan lenguas, o no voy a esa congregación porque alguien profetiza, o no voy a esa congregación porque alguien tiene una manifestación espiritual, o no voy a esa iglesia porque a lo mejor la gente se cae al suelo. Y yo a veces digo, Dios mío, ¿qué Biblia está leyendo las personas? ¿En qué Dios está creyendo la gente? Porque cuando, no sé cuántos de ustedes conocen o han visto manifestaciones de un culto de hechicería. Allí también hay manifestaciones espirituales. Y allí hay manifestaciones sobrenaturales, diabólicas, pero las hay. Y la gente del mundo va a visitar a un adivino o a un agorero para que le diga lo que va a suceder mañana o pasado. Porque la gente sigue lo sobrenatural. Pero sin embargo la iglesia, el enemigo se ha encargado de que la iglesia ignore y no crea en lo sobrenatural. ¿Usted sabe por qué? Porque si un constructor no tiene herramientas, o un carpintero no tiene un serrucho, un martillo, una tacha, no tiene una herramienta efectiva, es nada. Entonces no puede edificar. Y la palabra nos dice que los dones son la herramienta para la edificación de la iglesia. Amén. Entonces, si yo no tengo herramientas, soy un organismo muerto. Y yo quiero hablar en esta mañana acerca de esto, porque nos vamos a encontrar a lo largo del camino con muchas manifestaciones espirituales. Entonces, nosotros tendríamos que decir, como cristianos del día de hoy, primero que todo, si yo no creo en lo sobrenatural, no creo en Dios. Y usted dirá, pastor, es un escándalo lo que usted está diciendo en esta mañana. Es verdad. Si yo no creo en lo sobrenatural, yo no creo en Dios. Porque nuestro Dios es un Dios sobrenatural. La palabra, de hecho, dice la Biblia que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Entonces yo no puedo pretender en mi vida, sería muy arrogante, muy orgulloso, pretender en mi vida conocer todo lo que Dios piensa. Porque sus pensamientos nunca van a ser como los míos. Los pensamientos, pero lamentablemente hay doctrinas que el enemigo se ha encargado de meter en la iglesia, de meter en la mente de la persona, para que las personas crean que cualquier manifestación sobrenatural es del diablo. Son mentiras, hermano. Y de hecho, bíblicamente nos damos cuenta que a Jesús también le dijeron que estaba endemoniado. Sí. A Jesús le dijeron que estaba endemoniado. Yo no sé qué Biblia le hemos leído, pero la mía dice que Jesús echó fuera un demonio y las personas que estaban allí le dijeron que él lo echaba por el diablo. Y Jesús le dijo, un reino dividido no puede prevalecer contra sí mismo. Entonces es importante, hermanos, desde la perspectiva de la humildad, desde la perspectiva simplemente del conocimiento, que nosotros podamos conocer la Escritura para que nadie nos engañe.
para que no seamos ignorantes, para que no seamos, como dice la Escritura, neófitos, para que no seamos indoctos, para que no seamos llevados por todo viento de doctrina. ¿Para qué? Para que yo pueda conocer lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque cuando yo conozco lo que es de Dios, lo sobrenatural no me va a asustar, porque lo sobrenatural pertenece a mi Dios. Hay dos cosas en lo sobrenatural: o viene de Dios o viene del diablo, o viene del reino de la luz o viene del reino de las tinieblas. Y las manifestaciones sobrenaturales siempre van a existir. Mire, yo le voy a poner un ejemplo rapidito antes de entrar bien profundo en el tema. ¿El apóstol Pablo era un hombre de Dios, sí o no? Sí. Yo quiero ver las manos. ¿Cuántos consideran que el apóstol Pablo era un hombre de Dios? Amén. Es un hombre de Dios. Todavía sigue vivo con el Señor, porque la palabra dice Amén. que Dios no es Dios de muertos, es un Dios de vivos. Aleluya. Ahora, la palabra me dice a mí que el apóstol Pablo dijo en una ocasión que él hablaba en lengua más que todos. Entonces, si trajéramos al apóstol Pablo en los días de hoy, habría congregaciones que dirían que el apóstol Pablo está completamente endemoniado. Sí. En una ocasión, el apóstol Pablo iba caminando por una ciudad y había una muchacha, la cual tenía espíritu de adivinación, dice la Escritura. Y esa muchacha iba detrás de ellos diciendo: estos son hombres del Dios Altísimo que vienen predicando el camino del reino. Dice que lo hizo por muchos días, pero dice la Escritura que esta muchacha le daba ganancia a las personas de aquella ciudad y a los ricos que la tenían trabajando para ella. Esta muchacha tenía un espíritu diabólico que le hacía que le adivinara las cosas a las personas. Dice que pasados varios días, Pablo ya se enfadó con esta realidad y, volviéndose a la muchacha, le dijo: te mando en el nombre de Jesús, sal de ella. Cuando el espíritu salió de la vida de esta muchacha, perdió su poder sobrenatural. ¿Y qué pasó con ellos? Lo metieron a la cárcel, lo persiguieron. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es sobre el poder de las tinieblas. Amén. Entonces, tendríamos que decir que Pablo, que aplicó uno de los dones en ese momento, que es el don de discernimiento de espíritu, identificó que ese espíritu que tenía esa muchacha no venía de Dios. A día de hoy hay doctrinas que tendrían que decir que el apóstol Pablo estaba endemoniado. Una cosa impresionante. Pero estamos viviendo los tiempos de hoy. Hablaba en lengua más que todos. Echaba fuera a los demonios. Ponía las manos sobre los enfermos y sanaba. Hoy en día hay doctrinas en este mundo que ponerle la mano a alguien para orar por esa persona es diabólico. Hermanos, si la Biblia dice, Marco, y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, hablarán otras lenguas, si comieren cosas mortíferas, nada os dañará. Entonces, habrá personas, como muchas doctrinas que yo he conocido, que quieren de la Biblia arrancarle muchas páginas, pero no se puede. ¿Sabe por qué no se puede? Porque hay tantas ediciones de la Biblia que Dios ha permitido que existan en este mundo, que por mucho que usted le quiera arrancar la suya, siempre va a encontrar otra que la tenga todas. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, es hora de conocer la Escritura. Yo le digo de verdad, sinceramente, en una ocasión me fui a parar a predicar en una congregación. Justo traía ese mensaje, hablar de los dones, pero cuando voy a subir al púlpito en esa congregación, uno de los hermanitos de la congregación le dice al pastor: ¿usted sabe que este hombre cree en los dones? Eso era como decirle: este hombre está completamente endemoniado. Hermano, aquí ha habido personas que, porque han visto que alguien se cae del suelo, se han marchado. Últimamente escuché de alguien que dijo: no voy más a esa congregación porque allí se habla en lengua.
Hermano, eso es lo que demuestra. ¿Usted sabe qué cosa es? Que no se conoce la palabra de Dios. Que ese es peor que un religioso. Usted ve las personas que van a la iglesia católica. Algunos, no todas, porque he escuchado algunas donde se estudia bien la palabra. Pero algunos van a la iglesia católica y usted le pregunta cualquier versículo de la Biblia, no sabe decirle nada. Porque no se usa la Biblia. Porque se usa un libro que lo dio fulano o lo dio mengano. Porque no se escuchan los versículos. Porque no se lee la palabra. Miren, la iglesia, y vuelvo y lo digo, necesita las herramientas de Dios para poder vencer a las tinieblas. Imagínense usted, yo lo he visto esto. Todos los que venimos de países latinoamericanos sabemos y conocemos cómo se mueve el engaño del enemigo con la hechicería. ¿Cómo se mueve? Por allá por Brasil con el candomblé, por Cuba con la brujería, por el otro lado. Pero es que eso no es nuevo. Eso viene desde los años, desde que el diablo engaña a las naciones, el diablo engaña a la gente con eso. Fíjense, en Egipto también había brujería. Pero ¿cómo iba a vencer Moisés a los hechiceros de Egipto si llegara como un cristiano de hoy en día con una doctrina que no cree en lo sobrenatural? Es imposible. Porque fíjense que lo primero que Dios le dio a Moisés para poderle mostrar al faraón que venía de Dios fueron señales sobrenaturales. Amén. La vara se convertía en serpiente. Oigan, si usted ve ahora que llega alguien aquí con una vara y la lanza y se convierte en serpiente, hay cristianos que salen corriendo. Yo estoy seguro. Y salen corriendo y dicen, ahí hay demonio. Y la gente lo que no sabe es que eso es un peligro, man. Eso es un peligro porque Jesús dijo, todo pecado es perdonado. Y yo cuando escucho a veces cristianos hablando ese tipo de cosas, digo, ¿qué está mal? Porque fíjense que la Biblia dice, todo pecado será perdonado al hombre, excepto la blasfemia contra el Espíritu de Dios. Amén. Cuando usted dice, y fíjense que Jesús dijo esta enseñanza cuando le dijeron que estaba endemoniado y cuando le dijeron que él echaba a los demonios por Beelzebú. Entonces muchas personas malinterpretan la escritura y no se dan cuenta que cuando yo tengo el atrevimiento, la osadía como hijo de Dios de decir esa manifestación no es de Dios, es del diablo, yo estoy blasfemando contra el Espíritu Santo. Amén. Porque eso fue lo mismo que le hicieron a Jesús. A Jesús le dijeron, tú echas los demonios por Beelzebú. Y Jesús dio la enseñanza y dijo, todo el que blasfema contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Yo he escuchado cristianos hablando de otros cristianos. Eso no es de Dios. Jugando congregaciones porque hay una manifestación sobrenatural. Hermano, entonces cuando Moisés se metió la mano aquí, la mano era sana y la sacaba con lepra. ¿Cómo iba a creer Faraón si no veía lo sobrenatural? Yo he visto personas enfrentándose hechiceros con cristianos. Los hechiceros van a manifestar lo sobrenatural porque el diablo los lleva a ese engaño de que manifiesten lo sobrenatural. Yo vi una vez en un vídeo en África un hechicero que vino a enfrentar y a desafiar la iglesia. Y vino y le hacía así al hombre. Cuando la hacía así el pastor como que sentía algo. Y el pastor volvía hasta una tercera vez. Cuando el pastor le hizo así, no le pegó, pero le hizo así. Aquel brujo hizo plum, cayó. Salieron todos los hermanos de la iglesia, lo metieron para la iglesia. Levántate ahora de ahí, a ver. Hermanos, si la iglesia no camina en lo sobrenatural, es un organismo. Amén. Es un organismo religioso. Es un organismo que anda ciego. Usted imagínese. La palabra dice que el profeta es el que dirige, guía, enseña, direcciona en este sentido, ¿no? ¿Hacia dónde va la iglesia? Imagínese usted una iglesia que no cree para nada en la profecía. Imagínese usted una iglesia que no cree para nada en la palabra, en la sabiduría. Mire, yo le voy a explicar una cosa. No existe la iglesia que no crea en los dones.
Y les voy a explicar hoy por qué. Porque para que alguien se pare a predicar en un púlpito, necesita tener el don de palabra de ciencia y sabiduría. Entonces no existe la iglesia. Yo le digo de verdad de corazón, mire, no existe la congregación donde me pueda demostrar a mí que la persona no tiene los dones. Hay que tener los dones. La iglesia no tiene los dones. Lo que pasa es que la palabra dice, a cada cual le será dado según el Espíritu. De acuerdo a la medida de su fe. Amén. Miren, si la iglesia del primer siglo, estamos hablando de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Es el edificio? Nosotros. La iglesia somos nosotros. Si la iglesia del libro de los Hechos, miren, yo le voy a decir, hay personas que desearían coger el libro de los Hechos y arrancarle todos los folios que tiene la Biblia del libro de los Hechos. Mire, si nosotros miramos los Hechos, y la Biblia dice Hechos de los Apóstoles, pero yo creo que son Hechos del Espíritu Santo, vemos a Pedro, donde llega a un lugar y había un mago. Oigan, eso es para que cuando usted se enfrente a alguien que le diga, no, los dones no, yo digo, entonces hermano, usted está como el enemigo quiere que esté. Pedro llega y había un mago. Cuando el mago vio que se ponía las manos sobre las personas y sucedían cosas, el mago quiso comprar lo que tenía Pedro. El mago también hacía sus manifestaciones sobrenaturales, engañando a la gente. La gente lo tenía como alguien importante, alguien poderoso. ¿Por qué? Porque trabajaba lo sobrenatural. ¿Por qué usted cree que la gente de ahí afuera muchas veces no va a la iglesia? Prefieren ir a un brujero que le eche las cartas, que le eche los caracoles, que le eche tal, porque muchas veces la iglesia está muerta, hermano. Porque no hay manifestación espiritual. Entonces, el ser humano le gusta lo sobrenatural. Ellos van allí. Y allí ven un tipo que habla en lengua, pero a ninguno le preocupa. Y les voy a explicar de dónde son las lenguas. Son angélicas, las lenguas vienen del diablo. Esa lengua que hablan ellos se parece a la lengua cristiana. ¿Por qué? Porque son lenguas angélicas. La Biblia dice, si yo hablare en 1 Corintios 13, lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, nada soy. Entonces la Biblia nos demuestra que cuando hablamos en lengua, son lenguas angélicas. Algunas, a veces Dios le da a las personas lenguas para ir a predicar en naciones, como por ejemplo lo que pasó ese día en el aposento alto. Ellos hablaban las lenguas de las personas que venían para que escucharan el evangelio. Como por ejemplo Hudson Taylor. No sé cuántos conocen la historia de Hudson Taylor, el misionero. Un misionero inglés enviado a la China. Hudson Taylor era inglés, fue enviado a la China. Cuando Hudson Taylor, cuenta la historia, se bajó del barco, hablaba perfectamente en mandarín. ¿Cómo es posible? Si no fuera un Dios sobrenatural, muchas de las misiones que hay en China a día de hoy, que son miles de millones de cristianos que tienen una hoja en la Biblia y están presos por solamente tener una hoja en la Biblia, y ellos aplican la palabra que dice, nosotros estamos presos, pero la palabra no está presa. Y usted sabe lo que hacen con la Biblia, se van pasando de una hoja en otra hoja. Ellos ni siquiera tienen una Biblia entera, pero son fruto del trabajo de ¿quién? Hudson Taylor. Un hombre que le creyó a Dios, que por creerle a Dios también perdió su hija, su esposa, su familia allí y volvió. Y la misión de Hudson Taylor se llama Misión al Centro de la China. Si yo no creo en un Dios sobrenatural, ¿cómo yo puedo explicar que Hudson Taylor, bajándose de un barco, un inglés, habla perfecto mandarín? ¿Por qué? Lo puedo entender. Porque mi Dios, en el que yo creo, la palabra que yo estudio es un Dios sobrenatural. Si vemos a cualquier persona con este tipo de pensamiento, diría, Hudson Taylor está influenciado por un demonio. ¿Cómo es posible que ese tío hable en chino? Eso lo poseyó el espíritu. Hermano, cuidado con todo ese tipo de cosas. Necesitamos conocer la palabra.
necesitamos conocer a nuestro Dios. Cuando nosotros vemos esta historia del mago, volviendo, el mago le ofreció a Pedro comprarlo. Y Pedro le dijo, veo tu corazón, veo lo que hay en ti, que hay maldad. ¿Qué hizo Pedro? Le dijo, vas a estar ciego por varios días por la maldad de tu corazón. Oigan, si nosotros tuviéramos, o muchos de los cristianos que creen este tipo de cosas, estaría en ese momento, ¿cuál fuera la expresión? Señor. Pedro se fue completamente fuera del evangelio. No. No teníamos. Y cuando vemos el mago, de pronto dice la escritura que el hombre quedó ciego. No veía. Y empezó a decir, ayúdenme, que no veo. ¿Qué pasó allí? ¿Fue algo sobrenatural o no? Cuando vemos a Ananías y Zafira, Ananías y Zafira llegan y le dicen a los apóstoles, nosotros vendimos la propiedad en tanto. ¿Qué le dijo Pedro? ¿Por qué mentiste al Espíritu de Dios? Oiga, si es alguien que cree en este tipo de doctrina, que los dones no existen, esa gente diría, ¿qué pasó con Pedro? ¿Quién oyó él? ¿De dónde lo sacó? Eso es una adivinación, eso es brujería. No, porque entonces, ¿cómo Pedro puede saber lo que hizo el diablo con Ananías y Zafira? ¿Cómo Pedro puede saber que el diablo llenó el corazón de ellos para que le mintieran a la iglesia, siendo la propiedad de ellos? Si quería lo daba. Sí, no. Pero el tema fue la mentira, el engaño. ¿Cómo puede saber? ¿Cómo puede una iglesia, cómo puede un hijo de Dios demostrar que el poder de Dios es por encima del poder del infierno? Si usted no cree en lo sobrenatural, si usted no vive, no camina en lo sobrenatural, ¿cómo puede usted definir que el poder de Dios es por encima del poder de las tinieblas? ¿Cómo podía Moisés definir o enseñarle a Faraón que el poder de Dios era por encima del poder del diablo? Cuando Moisés metía la vara en el río, se convertía en sangre. Mira a ver si alguno de los hechiceros podía quitarla. Cuando las moscas, lo mismo. Cuando lo otro. Faraón consultaba a sus hechiceros y le decía, quiten esto. ¿Y qué le decían ellos? Esto es algo que viene por encima, nosotros no podemos hacer. Eso es lo que demuestra que el poder de Dios es por encima de las tinieblas. Ahora, si nosotros somos cristianos, qué bueno, gloria a Dios. Pero vivimos ignorando lo sobrenatural. Yo vivo ignorando el poder de Dios. Yo vivo ignorando. ¿Cómo puedo demostrar que el poder de Dios es por encima de las tinieblas? ¿Cómo puede? Miren, en una ocasión, yo conocí a una señora. Ella ya partió con el Señor hace un par de años. Esta señora era adivina, hechicera y todo lo que usted se puede imaginar. Esta familia tenía en el patio de su casa cadáveres enteros enterrados. Tenían pacto con el demonio de generación en generación. Esta mujer cogió un parásito en un pulmón, porque usted sabe que el enemigo le da, pero cuando viene a cobrar, él viene a cobrar el alma, que es lo que más le interesa. Esta mujer estaba herida de muerte y un día yo la conocí en una actividad de la iglesia, ella vino invitada y Dios me dio una palabra para ella. Ella era la divina y a mí Dios me dio una palabra para ella. Dios me dijo, dile a ella que digo yo, que el día que ella se vuelva a mí, yo eso que tiene los pulmones se lo voy a quitar. Porque esta mujer estaba herida de muerte. Herida de muerte, ¿por qué? Porque el diablo le metió eso en el pulmón y ella iba a hospitales tras hospitales, hospitales tras hospitales, haciéndole pruebas y nunca determinaban lo que tenía. Todas las pruebas daban a esta mujer que se llamaba Romelia, no tenía nada. Ella era la divina, milagro, ella no podía adivinar cuál era su problema. Pero ¿cómo podemos demostrar como iglesia que el poder de Dios es por encima de las tinieblas si yo no dejo que Dios me use con los dones? Bueno, esta señora aceptó al Señor. La manifestación, usted sabe lo que traía adentro, ¿cómo fue? Tiraba por el suelo.
oramos, reprendimos todo aquello, echamos fuera todo aquello. Ella se fue de aquella vivienda, se volvió al Señor y vivió después de eso como 14 años, 13, 14 años. Y murió con el Señor. Gloria a Dios. Pero ¿cómo la iglesia, cómo nosotros como cristianos podemos enfrentarnos a alguien que mueve lo sobrenatural si yo no creo en lo sobrenatural? ¿Cómo usted puede demostrarle a un hechicero o cómo usted puede demostrarle a una persona de que el poder de Dios es por encima del de las tinieblas? ¿Cómo puede? Yo sí sé, porque en mi iglesia se mueve lo sobrenatural. Toda la vida lo hemos hecho. Ahora, la palabra nos dice que debemos movernos en lo sobrenatural, pero de una manera ordenada. La Biblia dice que no debemos hablar en lengua en la iglesia si no hay alguien que interprete. Aquí hay muchos hermanos que han sido bautizados con el Espíritu Santo y hablan en lengua. ¿Usted nunca lo ha escuchado? ¿Usted alguna vez me ha escuchado a mí hablar en lenguas? Nunca. Y yo hablo todos los días en lengua. ¿Por qué? Porque si no hay alguien que lo interprete, que sepamos que verdaderamente viene de Dios, no se debe hacer. Ahora, hay hermanos que sí lo hacen. No se debe. Si hay alguien que lo interprete, sí, porque Pablo dijo, si yo hablare 1000 palabras y nadie me entiende. Mire, cuando uno habla en lengua, ni usted mismo sabe lo que dice. A menos que Dios le dé la interpretación. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el hablar en lengua es para edificarnos. Es una herramienta, la única herramienta, el único don que es para edificarse usted mismo es las lenguas. Por eso el diablo lo ataca tanto. Por eso el diablo ataca tanto, porque es una herramienta de parte del Señor para que usted mismo se alimente, para que su propio espíritu se fortalezca, usted crezca, se llene de Señor. Los demás dones son para edificación de todos, pero las lenguas son para edificación de nosotros. Entonces, hermano, hay que aprender a abrir la mentalidad. Amén. A veces yo digo, bueno, el que no cree en lo sobrenatural, ¿cómo le podrá explicar a una persona que va a un hechicero y el hechicero le dice todo lo que le va a pasar en su vida? ¿Cómo puedo explicar eso? Si yo no creo en lo sobrenatural, ¿cómo puedo explicarlo? A veces nosotros, miren, yo le digo, si yo quisiera ignorar lo sobrenatural de la Biblia, yo tendría que coger la Biblia y no leer nada. Todo lo que nosotros vemos en la Escritura, o todas las manifestaciones son sobrenaturales. Oiga, el que se abra un mar. El otro día estuve viendo, creo que fue, no recuerdo quién fue el hermano, creo que fue Aurelio que lo pasó, o aquí, que pasó por el grupo un mensaje donde se veía en el fondo del Mar Rojo todos los carros al seco, todos los carros, todos los cascos, todo lo de los egipcios. Oiga, si el pueblo de Israel no creyera en un Dios sobrenatural, Moisés no hubiera nunca levantado la vara para que el mar se dividiera. ¿Cómo es posible que un mar se va a dividir? Oiga, si hay hermanos que creen que este tipo de doctrina, diría, esto es imposible. Es que yo no entiendo cómo se puede tener fe, o cómo puedo decir que yo tengo fe en Dios cuando yo no creo en las manifestaciones sobrenaturales de Dios. ¿Usted no se da cuenta que eso es algo totalmente opuesto? ¿Cómo puedo yo vivir una vida cristiana en el poder de Dios si yo no creo en lo sobrenatural? Además, les voy a decir una cosa, lo sobrenatural de Dios son señales para el mundo, para que la gente crea que Dios es real. Amén. Mire, a mi esposa a veces Dios le ha dado palabra para alguien. Una vez le dijo mi esposa a una persona, Dios me dijo que vas a tener un hijo. Oiga, esta persona había cerrado ya el pedido. Ella no quería tener más hijos por la edad que tenía y todo. Mi esposa vio su hijo, cómo era, el pelo, lo vio de espalda, todo. Hoy en día ese hijo vive, se llama Marcos, somos sus padrinos de bautismo. Y pasado un largo tiempo, esta muchacha quedó embarazada. El niño es tal cual mi esposa lo vio. Oiga, si usted no cree en lo sobrenatural, ¿cómo usted diría? Oh, eso. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene eso?
¿Cómo puede ser? Porque la mente de mi esposa nunca se le va a ocurrir que una persona va a tener un hijo. Y por mucho que se le ocurra, ella no le va a decir, vas a tener un hijo. Y si se le ocurre y se lo dice, ¿cómo puede cumplirse? Eso es una cosa tremenda. ¿Qué? ¿Por qué Dios lo hace, hermano? Porque Dios quiere mostrarle a las personas que Él es Dios. Amén. Está vivo. ¿Cómo puede mostrarse Dios a usted o a mí si nosotros no creemos en lo sobrenatural? Si usted no cree en lo sobrenatural, no cree en Dios. Porque entonces, ¿cómo me voy a levantar yo por la mañana y decirle, Señor, necesito un milagro a favor de mi vida? Necesito resolver este problema con estos papeles. Necesito resolver, hermano, y los milagros no es sobrenatural. A mí me parece que entre los dones está el hacer milagros. ¿Cuántos son los dones? 9. Cada uno de ellos son una herramienta. Y yo, como Dios, le digo a ella esto. Oré por la persona. Le dije, hermana, usted dijo en la mañana esto es tiempo. Y Dios dice esto es tiempo. Terminó la administración. La hermana se paró y testificó. Dice, hermanos, en la mañana cuando yo me puse de rodillas, yo le dije al Señor, esto y esto. Nadie lo sabía. Solo Dios y yo. Amén. ¿Por qué Dios lo hace? ¿Por qué Dios lo hace? Porque Dios quiere mostrar a las personas que Él es Dios. Amén. Que Él escucha nuestras oraciones. Amén. Que Él escucha nuestras debilidades. Que Él sabe nuestro clamor. Que Él conoce nuestras situaciones. Aleluya. ¿Vamos a resaltar? Pero si yo no creo en eso, si yo no creo en lo sobrenatural de Dios, yo no podría vivir sin lo sobrenatural de Dios. No podemos vivir sin lo sobrenatural de Dios. Y piensen que ni me he metido de toda la palabra. No podemos vivir sin lo sobrenatural de Dios. Oiga, yo he tratado con hechiceros, paleros, hechiceros malos, que están metidos en el monte, trabajando con palos, haciendo cosas raras, haciendo polvo, haciendo cosas, haciendo trabajo sobrenatural, moviéndose con las tinieblas. Y yo trataba con esa cosa. ¿Cómo usted puede tratar con alguien que está adaptado a lo sobrenatural si usted no cree en lo sobrenatural? Porque vuelvo y le repito, lo sobrenatural tiene dos vertientes: o viene de Dios o viene de las tinieblas. Los hechiceros también hablan en lengua. Usted lo ve ahí, usted nunca ha oído un toque de aquí no se ve mucho. Pero los latinos saben lo que estamos hablando. Ellos también hablan en lengua demoníaca. Inclusive dentro de la iglesia. Por eso es necesario los dones. Dentro de la iglesia, en una ocasión, yo escuché a una persona hablando en lengua. Y el predicador dijo, ahora, le digo, en el nombre de Jesucristo te reprendo. Sal de ella. ¡Bum! Las lenguas no eran de Dios. No eran de Dios. Las lenguas son angélicas. Escuche esto. La palabra dice, si hablar en lenguas humanas o angélicas, y hay que entender que hay ángeles que se quedaron con Dios. Pero hay otros ángeles que rechazaron a Dios, fueron desechados y hoy en día son lo que conocemos nosotros como ¿qué? Como los demonios. Y los demonios toman posesión de la gente. Y los demonios vienen a esclavizar, vienen a atar, vienen a destruir, vienen a matar a las personas. Y si la iglesia no se mueve en lo sobrenatural, no puede vencer eso. Porque habrá personas sentadas en una congregación completamente endemoniada y la iglesia no se entera. O no creyentes. O no creyentes. ¿Por qué la palabra habla de la profecía? Fíjense, cuando entremos, porque voy a estar hablando un par de días en esto. Cuando la palabra habla de la profecía, dice que cuando la iglesia está hablando proféticamente, el que entra, el Espíritu Santo le está hablando a esa persona de su necesidad. Entonces la persona se pregunta, ay, ¿cómo esta gente sabe esto?
Mire, yo estoy parado aquí hoy. Yo llevo ya en España 15 años. Yo llegué aquí a este país en el 2009. Nunca pensé irme de mi país. Y un día llegó una mujer, fíjense, de Jamaica. Jamaica. Yo soy cubano. Y esta mujer era de Jamaica. Aquí tenemos los hermanos que son de Brasil. Y otros que son de Colombia, otros que son de Cuba, otros que son canarios, gloria a Dios por los canarios. Argentinos. Madrileños. Venezolanos. Aquí tenemos hermanos de todos lados, gloria a Dios. ¿Verdad? Pero, hermano, esa mujer llegó y me dio una palabra de Dios. Me dijo, Dios te va a llevar a las naciones. Veo el poder de Dios sobre tu vida, vas a predicar en muchas naciones. Yo nunca había pensado irme de la vida. Y mira dónde estoy. Dios me dijo, vas a salir y vas a ir a España a predicar. Yo no tenía un céntimo. No teníamos nada. Dios nos sacó a mí y a mi familia. Y hoy estamos aquí 15 años después. Gloria a Dios. Hermano, si usted no le cree a Dios, está perdido. Si usted no cree en lo sobrenatural, estamos perdidos. ¿Cómo podemos vivir una vida cristiana si no creo en lo sobrenatural? No le creo a Dios. Porque mi Dios es un Dios sobrenatural. Aleluya. Amén. Es sobrenatural. ¿Usted cree que yo puedo coger a Dios y llevarlo a mi molde? Un frasquito. Imposible, hermano. Eso lo hacen los idólatras. Los idólatras cogen su Dios y lo llevan a la mesita de noche. Los idólatras cogen su coche y lo cierran. Hermano, dígame el hombre, dígame usted a mí el hombre. Por eso cuando yo escucho a veces ese tipo de expresiones, realmente yo digo que está más perdido que Wally en el medio del océano. ¿Cómo usted puede decirme a mí? Eso para mí es algo muy arrogante. ¿Cómo puede decirme alguien a mí que yo voy a llevar a Dios, a un Dios grande y poderoso, a mis pensamientos? Que yo voy a llevar a Dios, yo tengo que coger a Dios y encerrarlo en mi muerte. Yo digo, hermano, usted está más perdido. ¿Cómo usted va a cerrar a Dios en su pensamiento? Usted no puede llevar a Dios y cerrarlo en un monte, porque Él sigue siendo Dios. Nuestro Dios sigue siendo Dios, aunque usted piense lo que quiera pensar. Amén. Y Dios se va a manifestar con lo sobrenatural. Amén. Y para que Dios convenza, mire, oiga, para que Dios trate con un hechicero, si usted no tiene los dones, si usted no tiene el poder de Dios, usted no va a poder tratar con esa persona. Se lo digo yo ya. No se meta ahí. No puede, porque usted no va a saber el tipo de espíritu que está operando. Usted no va a saber cómo tratar con esa persona. Usted no va a recibir de Dios la revelación para poder darle a esa persona una palabra que usted no puede. Por eso hay muchas iglesias que están metidos y son religiosos. Y usted mira la congregación y usted dice, aquí más demonio que en el infierno. ¿Por qué? Porque estamos ciegos. ¿Cómo podemos vivir ciegos si tenemos un Dios que nos hace ver? Y yo no lo digo porque nadie se ofenda, ni lo digo por atacar a nadie, lo digo simplemente que tenemos que abrir los ojos. Mire, para poder conocer al verdadero Dios, yo tengo que salirme de la caja. En una ocasión hubo un misionero en mi iglesia que hizo un ejemplo de una caja. Yo realmente no me recuerdo cómo fue, pero sí sé que para poder ver hay que salirse de los montes. Y hay hombres que han establecido montes sobre la iglesia. Montes que no son de Dios. Mire, yo le voy a hablar rapidito porque tenemos todavía la Santa Cena. Un monte que no viene de Dios. La mujer no usa pantalones. ¿Cuántas mujeres tienen aquí puestos pantalones? Un monte que no viene de Dios. Un monte que no viene de Dios. El hombre no se puede casar. Hay iglesias donde el hombre no se casa. No le tengo que decir cuál. No le tengo que decir cuál, ¿no? Usted sabe los ejemplos y lo que ha pasado producto de eso, ¿no? Cuántas violaciones, cuántos maltratos, cuántas situaciones, cuánto pecado oculto. ¿Y cuántas personas se van al infierno? Por ese dogma. Porque el hombre, Dios creó al hombre, hombre y mujer. Y la Biblia dice en el Génesis que Dios vio que el hombre intentó emparejarlo con todos, pero no encontró a nadie y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y si Dios, que nos creó,
sabe y dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Porque yo como hombre voy a establecer un dogma y voy a dejar al hombre solo. Cuando lo dejo solo, sé que van a pasar ahí mil cosas. Porque el hombre necesita de la mujer. Amén. Y la mujer necesita del hombre. Entonces, el hombre no puede estar solo. Porque Dios así lo diseñó. Y muchos más dogmas. Yo he conocido congregaciones donde no se puede aplaudir. Levanta las manos. Yo he conocido congregaciones donde no se puede levantar las manos. Sí. Yo he conocido congregaciones donde usted no puede hacer esto. Y esto es una señal de rendición. Esto es, ¿usted sabe lo que significa esto? Es como estar en el piso. Así. Yo he conocido congregaciones donde no se puede hacer así. Yo he conocido congregaciones donde esto viene del diablo. Tendríamos que borrar el Salmo 150 de la Escritura, donde dice alabar al Señor con pandero, con danza, con flauta, con tambores, con danza, con alegría. Y la batería ni se diga. La batería, oiga, que la batería se acabó el mundo. Ya eso viene directamente del infierno. Mire, se lo dije al hermano Rafael y voy a dar una pincelada. La Navidad. Oiga, hermanos, sea feliz. Disfrute la vida. Estamos llegando a un final de un año. Todos sabemos, los que estudiamos la Biblia, que el Señor Jesucristo no nació en esta fecha. Pero el mundo que no conoce a Cristo, no conoce. Piensa, porque no conoce que Jesús nació en esta fecha. Entonces es un momento para usted reunirse en familia, hablarle al que no conoce, felicitarse, saludarse. Estamos llegando a un final de un año. Oiga, yo escucho gente a veces hablando cada barbaridad de la Navidad. Usted puede poner en su casa, mire, yo le voy a decir, usted puede poner un árbol, usted puede poner una piedra, usted puede poner un palo, usted puede colocar lo que usted quiera. Si usted no lo adora, no hay pecado en eso. Usted puede poner luces en su casa, las que usted quiera. Yo en la mía tengo un montón de luces, hermano. ¿Cuántos tienen fotos en su casa? Yo quiero, levante la mano, ¿cuántos tienen fotos en su casa? Y aquellos que me escuchan por internet, entonces no deberíamos tenerla. No deberíamos tener ninguna foto. Le voy a explicar, porque la Biblia dice, no te harás imagen de nada. Ni que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Y la foto qué cosa es? ¿Cuántos tienen fotos en su móvil? Mañana bórrelas todas. ¿Cuántos tienen en su casa alguna estatua de un gato? Nadie. ¿Cuántos tienen? Las lamparitas en mi casa son de un perro. Porque a mí me gustan los perros. Mañana vamos a tirar a la basura porque entonces yo tengo una imagen de un perro y en el antiguo Egipto adoraban a los perros. Y los perros, porque por esta vía, porque por la otra, porque China, porque hermano, por el amor de Dios. Nada en sí lleva pecado, sino en aquel que cree que no es. Usted llega a la Navidad y usted ve su casa, entra a casa de cualquier creyente que cree en estas sandeces y ve la casa apagada, mustia, sin una luz, sin una alegría. ¿Qué piensa el que viene que no conoce al Señor? Dice, esta gente son aburridos. Ahí yo no voy. No. O usted quiere comer a alguien a su casa y usted a otro dogma. Pues vaya, el vino. El vino. Hay iglesias donde usted se toma una copa de vino y usted está llegando al infierno. ¿En serio? ¿Usted cree que no? Eso es mi tierra. Bueno, un cristiano tomándose una copa de vino, eso es un problema. Y en España la cultura del vino, usted va a cualquier casa de alguien que no conoce al Señor y lo primero que va a tener en la mesa
Es una bodega de vino. El primer milagro que hizo Jesús. El primer milagro que hizo Jesús, cambiar el agua en vino. Y era vino. El primero, y era vino, y vamos a decir que era un gran reserva. Amén. Para que los que conocen de vino, para los que conocen de vino, no era un vino joven, no era un crianza, no era un reserva, era un gran reserva, porque lo trajeron a Maestresala. Y en Maestresala, cuando probó aquello que no sabía lo que era, Sommelier de esta época. el sommelier de los buenos dijo: está bueno, este vino está mejor que el otro. Y él no sabía que era agua convertida en vino. Ahora, los dogmáticos han intentado decir: no, el vino que tomaban en aquella época no era como el de esta época. No tenía alcohol. Ellos fueron los que enseñaron. No, si la propia Maestresala dice: ya todo el mundo está ebrio y ahora tú vas a dar el mejor vino. Hermano, el vino de aquella época emborrachaba lo mismo que emborracha ahora. Cuando nosotros vemos al apóstol Pablo, le dice a Timoteo: por tus constantes enfermedades. ¿Qué le dijo? Entonces Timoteo está Ya con el estómago. tenía problemas en el estómago. Le dijo: por tus constantes enfermedades, tómate un poquito de vino. Ahora, yo no sé realmente, y con el respeto más grande del mundo se lo digo a todos, no sé cuáles son los dogmas que han intentado poner. Ahora, yo sí le voy a decir una cosa: la doctrina verdadera es la de Jesús. Amén. Si a mi hermano le tropieza, yo no lo voy a hacer. Pero si yo para mí no lo es, ¿por qué yo no me voy a tomar una copa de vino? Si sé que Dios no me censura por eso. Si yo en mi casa quiero poner 20.000 luces, nadie tiene que juzgarme por lo que yo pongo en mi casa, porque de la puerta de mi casa para adentro, ¿quién manda? Usted. Y a veces vemos personas que ven por las redes sociales que uno pone las luces, el otro pone otra y empiezan a mandar ahí mensajes. Oiga, si usted quiere decorar su casa, la decora, y si usted no la quiere decorar, no la decora, hermano. Amén. Eso es asunto suyo. Ahora, la iglesia es de todo. Yo aquí no voy a poner un árbol. Yo aquí no voy a poner un árbol, ni le voy a poner luces, ni le voy a poner nada. Pero yo en mi casa voy a poner los árboles que yo quiera. Amén. ¿Usted sabe por qué? Porque yo ni me inclino delante del árbol, ni lo idolatro, ni le oro, ni le pido, ni nada, porque yo sé quién es mi roca. Amén. Mi roca es el Señor. Mi roca es el Señor. Ahora, ¿por qué no voy a ser feliz? ¿Cuántas fiestas tiene el pueblo de Israel? 7. El pueblo de Israel es el pueblo más feliz de la tierra. Porque en 7 temporadas de año hay fiestas. Ahí están los tabernáculos, los panes sin levadura, la fiesta de las trompetas, la otra. Cada fiesta, la Pascua, es una conmemoración, es una alegría, es una felicidad, es una celebración. Hermano, y el pueblo de Dios está... ¿De dónde sale eso? Eso no viene de Dios. Yo conozco doctrinas que, por supuesto, para mí son sectas que ni se regalan el día de cumpleaños. No saludan banderas, no se regalan el día de cumpleaños, no se felicitan. Oiga, qué clase de vida es esa. ¿Usted cree que ser feliz así? Seamos libres en Cristo. La misma sangre fue también. O la sangre, que no se da. No dan la sangre porque es pecado. ¿Quién fue el primero que dio la sangre? Yo siempre cuando hablo con alguien así digo: Jesús dio su sangre por nosotros. Y la Biblia dice: bienaventurado aquel que da su vida por sus amigos. Si usted tiene que coger su sangre porque un amigo tuyo se está muriendo, usted tiene que darle toda su sangre. Usted está desobedeciendo a Dios por eso. Usted está ayudando a la sociedad. Yo soy donante. Comer las otras cosas. Aquí hay algunos hermanos que son donantes. Eso es el día de hoy. ¿Usted sabe por qué? Porque hay personas allí en el hospital Como si que por una gota de sangre salvan su vida. ¿Sabes cómo antiguamente te paraban la calle para hablar de Jesús? Y dice que era de Jehová. Y quiere hablar de la sangre. Dice, no, ¿por qué? Claro, pero ¿cuántas personas no se han salvado? ¿Uno de ustedes que están aquí ha recibido alguna vez una transfusión de sangre? Todo el que se haya operado
Yo sí da para la gente. ha recibido una donación de sangre. ¿Por qué? Porque usted la oración viene de sangre y usted le tienen que reponer. Entonces, dejemos los dogmas. Háganme caso si quieren, si no, háganlo que quieran. Deje los dogmas y vayamos a la palabra. Amén. Amén. Porque la palabra propiamente a mí me dice que si a mí me viene un ángel, o yo mismo, por ejemplo, que soy un hombre, y le vengo y le predico a usted un mensaje que no viene de Dios y que no va acorde con la palabra, sea anatema. Entonces, todo dogma, cuando usted lo lleva a la realidad, si va en contra de la palabra, hermano, ¿qué hay que hacer con eso? Anatema. Yo recuerdo en una ocasión, y con eso termino, porque si termina estoy hablando. Yo recuerdo en una ocasión que yo era administrador de mi iglesia a nivel nacional. Y yo recuerdo en una ocasión que yo estaba en mi día cotidiano haciendo cosas en mi país, en un país que tiene un calor insoportable. Y yo andaba en un pantalón corto, lo que se dice en mi tierra se dice short, es una palabra americana, pero es un short. Y por algún momento tuve que entrar a la oficina de la iglesia, que no es dentro, no es el culto por supuesto, sino una oficina de administración de la iglesia, y estaba afuera y ahí había algunos hermanos pastores. Algunos me vio en short. Nadie se atrevía a decirme nada. Pero hubo uno que sí me lo dijo. Hubo uno que me dijo: ¿tu pastor te permite andar en short? No, ¿para qué fue ella? Dígole, el pastor no me tiene que permitir nada porque yo soy un hijo de Dios, sé lo que debo hacer y lo que no. Soy libre. Soy una persona libre. Y aunque mi pastor me diga mañana, no te puedes poner el short, yo me lo puedo seguir poniendo. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que delante de eso no hay pecado. Yo ni estoy desnudo, ni estoy en un punto desnudo, ni estoy yendo a la iglesia así. Simplemente estoy en mi día a día y vengo a resolver una situación. No vengo a trabajar, vengo a resolver una situación X. Esa persona, una persona bien entendía la palabra. ¿Qué me respondió? Nada. ¿Qué me va a responder? Nadie te puede censurar a ti cuando tú sabes que lo que tú estás haciendo es para mí. Ahora, si eso le tropiezo a un hermano, por supuesto que a partir de ese día yo supe que ahí no podía entrar más en show. ¿Por qué? Porque le iba a tropezar a un hermano y le dije, no lo hago más. Pero no es porque te lo diga el pastor, o porque te lo diga el hermano, o porque te lo diga alguien. Nosotros somos hijos de Dios, sabemos lo que es de Dios y lo que no. Y si no lo sabemos y alguien nos recuerda y es algo que Dios tiene razón o Él tiene razón lo que está diciendo, hay que corregirlo. Pero si no está mal, los dogmas de los hombres, hermanos, no. Así que yo les recomiendo. Quizás a lo mejor después de la predicación me tirarán piedras, tomates, gracias a Dios que aquí no hay ingredientes. Alguna lechuga caerá por acá también. Algunos, mi esposa, yo el otro día estaba hablando de ese tema con mi esposa y mi esposa dijo, ni digas nada porque ahora alguien, pero hermano, es que no me puedo contener, lo tengo que decir. Porque lo bueno, desecha lo malo. Claro, retén lo bueno, desecha lo malo y ya está. Yo he conocido predicadores y escucho predicadores. Hay predicadores que yo escucho que hay mucha gente que nunca lo escucharía. Pero sin embargo, a mí Dios me ministra a través de esa persona. Yo recibo a través de esa persona. Es que la gente hable y que comente y que diga lo que quiera. Porque a mí Dios me ministra a través del mensaje de esa persona. Ahora, yo no voy a coger y a otra persona que no le gusta escucharlo, le voy a decir, ven para acá, siéntate en mi casa y vamos a escucharlo todo. No, porque ellos no quieren. Pero sin embargo, si a mí me da bendición, yo lo leo. O lo escucho. Por ejemplo, el otro día hubo alguien que me dijo que está leyendo un libro. No voy a decir el título del libro, porque si digo el título del libro, saben de quién estoy hablando, de la persona. Pero hay personas que han estado bien con el Señor y en los años se han apartado. Y han escrito libros tremendos. Usted va ahora porque esta persona, al cabo de 40 años, se apartó del Señor. Todo lo que él hizo de aquí para atrás, yo lo voy a desechar. Y voy a perderme la bendición de leer un buen libro porque esa persona hoy está mal. O cualquier adorador, por ejemplo, sabemos algunos adoradores que dicen que hoy están mal. Yo realmente no lo sé.
ni me hago eco de eso. Pero yo voy a dejar de escuchar las alabanzas o la adoración de ese hermano que en su tiempo, cuando estaba bien, era una bendición para mí, porque él está mal. Hermano, ¿qué cosa es eso? Lo primero que dice la Biblia, y con eso voy a terminar: no juzgues para que no seas juzgado. No censures para que no seas censurado. Y la Biblia dice: primeramente saquémonos la viga que hay en nuestros ojos para poder ver bien y sacar la paja del ojo de nuestro amigo. Cada vez que nosotros vayamos a juzgar a alguien, miremos para adentro. Primero yo miro para adentro, y eso es lo que Dios quiere. Mírate tú, céntrate en ti, busca tu felicidad, tú, y después entonces podrás ayudar a otros. Pero hay personas tan religiosas que no tienen ni idea del obrar de Dios. Ahora sí, se ponen, porque en esa iglesia la gente se cae al piso, yo no voy. O en esa iglesia se habla en lengua y yo no voy para afuera. Pablo también hablaba en lengua. Pedro también hablaba en lengua. Juan hablaba en lengua. Todos los apóstoles fueron bautizados con el Espíritu Santo, hablaban en lengua. Entonces ellos tampoco eran hijos de Dios. Hermano, ¿cómo el enemigo engaña a la gente? ¿Y cómo el enemigo tiene engañado al pueblo de Dios para tenerlo dormido? Y cuando tiene el pueblo de Dios dormido, él puede hacer lo que él quiera. Yo conozco personas que no van a ciertas iglesias, ¿y tú sabes por qué? Porque saben que en ese lugar se mueve el poder de Dios. Y yo conozco personas que no vienen a iglesias donde hay un mover espiritual, porque saben que la palabra los va a confrontar. ¿Dónde se van? Al lugar de la religión. Donde nadie lo va a confrontar en su pecado, donde nadie lo va a disimular, donde nadie le va a decir lo que estás haciendo en tu vida está mal, donde nadie le va a decir nada. ¿Por qué? Porque el pastor se va, da un sermón, se terminó el culto, se fue para su casa y hasta la próxima semana. Hay personas donde se enferman en la congregación y nadie sabe cómo están, ni dónde están, ni dónde viven, ni qué le pasó, porque nadie pregunta por ellos. Eso es de Dios. Eso es religión. Entonces, lo más importante, hermano, y yo los he conocido, personas que no vienen a iglesia donde hay un mover espiritual porque no quieren que les confronten. Y se están engañando a ellos mismos. Porque el Señor viene a buscar una iglesia pura y sin mancha. El Señor no viene a buscar un cristiano que a mitad es cristiano y a mitad es impío. El cristiano es ese. Fíjese que la Biblia dice: o eres caliente o eres frío. Porque por cuanto eres tibio, el Señor, ¿qué dice? Te vomitaré en mi boca. ¿Qué pasa con la tibieza con Dios? La tibieza le provoca a Dios náuseas, deseo de vomitar, arcadas. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Por eso, hermanos, no juzguemos. No juzguemos a nadie por lo que hace, por lo que deja de hacer. Vivamos nuestra vida con el Señor aprendiendo. Voy a estar hablando quizás a lo mejor algunos cultos más acerca de los dones. No que lo pierdan. Venga. Busque de Dios. A lo mejor habrá aquí después de esta predicación ya no viene más. Después no pasa nada. Pero, hermano, le tengo que decir la verdad. ¿Usted sabe por qué? Porque el Evangelio es la verdad. Es el poder de Dios. Es la verdad del Señor para nosotros. No podemos vivir una vida cristiana con una venda en los ojos. Al menos yo como pastor no voy a ser partícipe de eso. ¿Por qué? Porque el enemigo no me va a lograr a mí engañar en ese sentido. Yo necesito las herramientas sobrenaturales. Yo necesito el poder de Dios para poder vencer a las tinieblas. Aleluya. Porque si no, usted no va a vencer las tinieblas. No lo va a vencer. Quisiera que pudiéramos ponernos de pie para orar en esta mañana por este mensaje. ¿Cuántos necesitan el poder de Dios? Si usted necesita el poder de Dios, hoy vamos a orar para que Dios le dé de su poder. Y la palabra dice en el libro de los Hechos, dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Él es el poder. Y la iglesia necesita caminar en el poder de Dios, no en la tontería ni en la ceguera. Padre, en el nombre de Jesús,
Espíritu de Dios, necesitamos tu poder. Y te pedimos, Señor, que tú envistas nuestras vidas con tu poder para poder ser testigos tuyos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra, Señor. En el nombre de Jesús, oramos y te damos las gracias. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, ven sobre tu iglesia, ven sobre tu iglesia, llena tu iglesia del poder suyo, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oramos y te damos las gracias. Amén y amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Oramos y te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Bueno, vamos ahora, hermanos, a